En la última clase estábamos viendo los reales de mina. Los reales de mina fueron territorios donde se practicaba la minería y que no adquirían el título de intendencia, gobernación o capitanía, sino tenía ese nombre de reales de mina, donde había una ley que especificaba un porcentaje muy alto de el metal que se obtenía de esas minas era perteneciente a la corona española. Y los mineros, los dueños de las minas, tenían que pagarle al rey ese derecho de explotación de la mina. Sucede similar el día de hoy en el México actual. Todo por decreto, en la expropiación petrolera se pone un estatuto donde todas las riquezas que estén en el subsuelo mexicano, sea mina, pero sea oro, plata, petróleo, pertenece al Estado mexicano. No es del dueño del terreno. Imagínate tú que tú ahí en el patio de tu casa estés escarbando un día para plantar una rosa o un árbol frutal y encuentras allá un pozo petrolero. El petróleo no va a ser tuyo. El Estado te va a indemnizar para apropiarse de ese territorio porque la riqueza que está ahí abajo es de México, es de todos los mexicanos. Eso es en teoría. Y en la práctica también se sigue implementando. Aquí no está permitido, por ejemplo, que por ti mismo eh, explotes una mina sin pagarla al Estado. Es lo mismo que sucedía en el periodo colonial. A una parte proporcional del oro o plata que obtenían los pobladores de ese periodo se lo tenían que entregar a la corona española. Retomamos los aprendizajes esperados. Reconocer el impacto de la minería en el desarrollo de la Nueva España, analizar la formación de áreas productoras de grano y cría de ganado, identificar las ciudades de españoles como centros del sistema económico colonial. Este es el punto que vamos a desarrollar el día de hoy, este último de los puntitos. E iniciamos con la regionalización económica del territorio. Las líneas negras marcan las fronteras imaginarias que tenía la Nueva España. Desde debajo del actual estado de Chiapas, toda la península de Yucatán, incluso el mismo país o parte del país Belice pertenecían al virreinato de la Nueva España, junto con todo Texas, hasta la Alta California, Utah, Arizona, Colorado, todos estos estados de la Unión Americana también formaban parte de la Nueva España, como ya hemos visto en otra situación. Y en el siguiente mapa que les voy a presentar, aparece el territorio de las Filipinas que estaban en el Pacífico, que también pertenecieron al virreinato de la Nueva España. ¿Qué sucede? Desde el periodo virreinal, el actual territorio mexicano se caracterizó por su diversidad productiva, así como la regionalización de la producción. Según eran las regiones, era el producto que dominaba en ese, este, esa parte de la colonia o esa parte del territorio virreinal. Llámese ganadería, llámese agricultura. Recuerdas que ya vimos las haciendas. Habían haciendas dedicadas únicamente a la producción agrícola, maíz, trigo, eh, otro tipo de granos como el frijol, algunas hortalizas o las hortalizas que se consumían.
y haciendas que se dedicaban a la producción del ganado, generalmente el ganado. Profe, voy ganado a salir, se me está trabando, ahorita puedo entrar. ok, el ganado mayor, que es la res o ganado vacuno, toro o vaca, como conocemos normalmente, sí produjeron chivos, borregos, caballos, pero la mayor producción estaba hacia la carne, casi no había producción láctea, más se dedicaban a la producción de carne, engordaban a las reses para después llevarlos al mercado, dependiendo de los mercados donde iban a ser vendidas las reses, ya eran beneficiadas o sacrificadas en la hacienda o eran llevadas en pie hasta la zona donde iban a ser intercambiadas. Todo esto dependía. Y, y era el modo de cómo la antigua colonia iba generando una derrama económica muy, muy fuerte. Los dueños de los territorios o las haciendas que pertenecían a alguna de las intendencias se dedicaban a esa producción. En Yucatán, en el periodo virreinal, como les comuniqué en clases anteriores, hubieron muchas haciendas que además del ganado, el maíz, que es reconocido, se dedicaron a la producción de algodón. Hubieron muchas plantaciones algodoneras con el fin de que las indígenas o las mestizas mayas hicieran mantas y con estas mantas hacían bultos, sacos, no sé cómo lo conozcan ustedes, pitas, esos bolsos grandes donde ponían el grano o ponían el material de la mina. Y eran básicamente lo que podía producir el territorio yucateco en ese periodo. El Enequén básicamente todavía no se empezaba a cultivar como llegó a ser durante el periodo de la independencia. En 1800 es cuando surge el auge nequenero, pero en el periodo virreinal, Yucatán producía cera, algodón, miel y algunos otros productos, carne, pieles, plumas. Era una producción mínima a comparación con la producción ganadera que tenían los centros productores de la zona de Puebla, Oaxaca, Veracruz, o las zonas agrícolas de Tabasco, Veracruz, el Estado de México, Guanajuato, las zonas de Jalisco, que eran altamente productivas, fértiles y óptimas para la producción de ganado y de grano. Pero según las posibilidades, era cómo se iba desarrollando la producción para la comercialización de esos productos. Para ello existió un proceso de intercambio. Los que más conseguían tener riqueza eran los comerciantes de ultramarino. Esa producción que venía de Europa o venía de Asia, de ultramar, como decía, más allá del mar, eran productos que quien lo tenía en la mesa o quien lo tenía en casa hablaba de un poder adquisitivo o un poder económico muy grande. Durante el periodo de afrancesamiento, esto ya es en la previo a la revolución, después de la independencia, el afrancesamiento se da con Díaz, Porfirio Díaz. Muchos de los productos que usaban las élites mexicanas venían de Francia, que era lo que estaba en boga. En este periodo, los productos más cotizados eran de España e Inglaterra. Está iniciando el periodo de la Revolución Industrial y donde los productos procesados por la industria inglesa y los productos básicos españoles como son aceite de oliva, vinos, quesos, eran muy bien tasados o a un precio muy bien o caros, por decirlo de algún modo, en la Nueva España. Y los españoles pudientes, hacendados,
compraban esos productos, cajas de vinos venían para ellos, galones de aceite de oliva les traían, perfumes de esas regiones, telas inglesas, de producción inglesa, para confeccionar su ropa. Eso se da a nivel internacional. A nivel regional existen grupos de intercambios y para ellos van a surgir los que van a ser ciudades con vocación comercial, que hasta hoy en día conservan. Aquí va a ser, en la península de Yucatán, que está marcado de amarillo, va a ser siempre Mérida. Para la zona de Veracruz va a ser el puerto de Veracruz. Para la zona de México, que aparece acá, todavía no existía Guerrero, va a ser el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco perteneció a la Intendencia de México. La Ciudad de México, en la zona de Oaxaca, es la ciudad de Antequera, en la zona de Valladolid iba a ser Morelia, en la zona de Jalisco iba a ser Guadalajara, en la zona de Guanajuato va a ser la ciudad minera comercial, y así en cada una de las regiones se iban creando ciudades que permitían el intercambio de productos. Cuando llegaba el comerciante, iba a la casa, a alguna casa comercial para intercambiar sus productos. Si estaba en la zona de Mérida, el que venía acá se iba a llevar maíz, ceras, telas, embarcaban en el puerto de Cizal y lo trasladaban al puerto de Veracruz. De aquí se extendía para donde iban a necesitar los productos que se llevaban. Y si algún yucateco viajaba a esta zona, en el puerto de Veracruz o en la Ciudad de México, iba a buscar los productos que no habían aquí, como es oro, plata, algún tipo de telas de ultramarinos. Solamente el puerto de Acapulco, el puerto de Veracruz y la Ciudad de México tenían el permiso para poder comercializar los ultramarinos. Y todos los que querían tener ultramarinos tenían que enviar gente para que los compre en alguno de esos puntos. Los ultramarinos venían por el Atlántico, de España o de Inglaterra, y del Pacífico venían de China, pasaban a las Filipinas y de las Filipinas llegaban hasta el puerto de Acapulco en el hoy actual estado de Guerrero. Antes pertenecía a la Intendencia de México. Aquí voy a hacer un paréntesis. Este mapa que ustedes ven va a servir para el proyecto que van a entregar el día 24 de junio. Eso es el primer imperio mexicano, profesor. En el proyecto, ustedes van a investigar de cómo era la vida cotidiana en algunas de las intendencias de la Nueva España. Escogí la intendencia de Yucatán, la intendencia de Oaxaca, la intendencia de México, la intendencia de Valladolid, la intendencia de Jalisco, Guadalajara y creo que la intendencia de Veracruz. Y ustedes van a investigar, según cuando les llegue su proyecto, qué puntos van a investigar sobre estas intendencias. De todos modos, el día de mañana lo veremos con más calma. Pero sí, este mapa va a ser básico para que comprendan cómo estaba constituido el México antiguo, el México virreinal, y cómo era su división y cómo se van dando algunas costumbres y tradiciones desde ese periodo. Pues, la regionalización propició la creación de centros urbanos para copia y distribución. Les vuelvo a repetir: Mérida, el puerto de Veracruz, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, la Ciudad de México, la ciudad de Oaxaca de Antequera, la ciudad de Valladolid, Michoacán, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la ciudad de Guanajuato, en el estado de hoy actual estado de Guanajuato,
Y así, en cada intendencia tenía como una especie de capital o ciudad principal donde se daba estos procesos. En la clase anterior les mostraba lo que se llamaban las alhóndigas. Cada, cada una de estas ciudades que les estoy comentando que servían para copia y distribución de los productos que se producían en esta región, tenían una especie de alhóndigas. Y en esas alhóndigas se llevaba la sobreproducción para el intercambio comercial. Los gobernadores o los intendentes generales, como se les conocía, eran los que se encargaban de este intercambio. No quiere decir que ellos estaban al frente, sino que a ellos se les daba la cuestión de la administración y ellos buscaban a su gente para que administren esa megatienda o como bodega tienda que había. Ellos le compraban productos a los regionales y ellos vendían los productos hacia el exterior. Y ellos se encargaban también de traer los productos de fuera que eran necesarios para la vida cotidiana de esas regiones. Productos que no habían en alguna región se llevaba a otra. Aquí la producción de sal era muy importante, la producción de algodón. En el centro de México, la producción de granos era con muchos excedentes. La producción de carne también tenía muchos excedentes y podían o permitían esos cambios. Fue así como los comerciantes, al igual que la nobleza y el grupo gobernante, adquirieron gran relevancia en la vida urbana. Tenían muchísimo dinero, tenían mucho poder adquisitivo que les permitió tener esas edificaciones enormes, enormes, enormes que hoy en día tenemos como evidencia de la riqueza económica que tuvo México. Si ustedes van a una ciudad colonial, van a ver casonas muy, muy grandes que se lograron edificar gracias a los excedentes de riqueza que tenían los comerciantes en ese periodo. No todo se edificó inmediatamente después de la conquista, otros se fueron edificando en este periodo del auge comercial. Mientras mayor riqueza tenía un comerciante, mayor cantidad de edificios construía. Es un señor comerciante no solamente tenía una casa, tenía varias casas y no necesariamente era para rentar. Aquí les puedo hablar de Yucatán, los señores hacendados tenían una casa en la ciudad de Mérida y donde estaban sus haciendas hacían también una casa y también tenían sus casas de descanso que les hacían en las periferias de Mérida. Aunque no lo crean, la colonia de Itzimná, la colonia alemán allá en la ciudad de Mérida, eran las periferias. Mérida no era muy grande para este periodo, donde está la actual parroquia o la iglesia de San Cristóbal, por allá eran los linderos o los finales de la ciudad de Mérida hacia el oriente, hacia el sur, por donde está la ermita de Santa Isabel, hacia el norte, por donde está Santiago, eh, norponiente. Y para la zona norte, por donde está Santa Ana, eran los linderos de la gran ciudad de Mérida. Todo lo que estaba atrás era parte de las fincas que ellos controlaban. Conforme fue creciendo la ciudad, pues hoy prácticamente se lo ha tragado. Mérida es una de las ciudades más extensas que hay en México, solamente superada por la ciudad de Tijuana, que está unida con San Diego. De hecho, la ciudad conurbana más grande del mundo es San Diego, Tijuana, porque lo único que los divide es la frontera, porque están unidos. Al ladito de la línea fronteriza hay casas construidas del lado mexicano
y del lado estadounidense. En la ciudad de Tijuana hay muchísimas casas pegadas a la frontera, lo mismo para la zona de San Diego, del lado estadounidense. Y juntos, la mancha urbana que tienen ellos es la más grande a nivel mundial. Mérida viene siendo una de las más grandes, estará como en el 12º lugar en cuanto a extensión de mancha urbana. Ha ido creciendo muchísimo. La vida urbana en la Nueva España. Se organizaban y trazaban acorde a su importancia, iglesia, nobleza y mercaderes. Estos eran los que estaban en la punta de la pirámide social. Dentro de la iglesia existía el clero alto o el que estaba conformado, perdón, por obispos, abades o los superiores de los conventos. Estos personajes eran los que tenían el poder religioso o quienes mandaban a los demás integrantes de la iglesia. La nobleza, conformada por el virrey y su familia, y también los conquistadores, los descendientes de los conquistadores formaban parte de la nobleza mexicana. Los mercaderes fue ese nuevo grupo social que surgió a partir de la regionalización de la producción. Los criollos, es decir, los hijos de españoles que nacieron aquí, eran funcionarios de los ayuntamientos. Trabajaban como policías, administradores, ellos fungían o trabajaban en las alhóndigas, en la distribución o intercambio comercial. Tenían funciones que equivalen a las funciones burocráticas que tienen hoy los que trabajan para el gobierno. Y también existían trabajadores asalariados, mestizos e indígenas que trabajaban mayormente en la finca. En este periodo, la vida urbana o la vida de las ciudades no era tan determinante. Allí vivían la familia de los españoles criollos. La vida económica fungía más hacia el campo, donde estaba el ganado, donde estaban las cosechas. Ahí se tenía la mayor cantidad y allí estaban los trabajadores asalariados, mal pagados muchas veces, o en la mayor de los casos, con salarios muy bajos, no había quien regule exactamente cuántos le tienen que pagar y además, de cierto modo, explotados porque tenían que pagarle impuesto a la corona. Y como vimos, en las reformas borbónicas salen muy perjudicados porque les suben la cantidad de tributo que tenían que pagar y les cambian que ya no podían pagar con especies, sino tenían que vender su producto para obtener las monedas que le iban a pagar al rey español. Existían también los esclavos domésticos en las casas principales de las haciendas y también en las casas de las ciudades principales. Allí estaban los esclavos domésticos, constituidos por indígenas en algunos casos y los negros. La tarea de hoy es los esclavos africanos en la Nueva España. En cierto momento, ¿se acuerdan ustedes? Durante la conquista disminuyó gravemente la cantidad de población indígena en México. Y esto propició que fueran comprados esclavos de África y fueron introducidos a los campos de producción, sobre todo para la producción de la caña de azúcar, que es un trabajo muy pesado. Se usó la mano de obra de los negros esclavos. Había dado resultados en las zonas del Caribe, Veracruz, Jamaica, que antes se llamaba la Española, Haití, pero Haití, República Dominicana, antes la Española. Allí se había visto buenos resultados y cómo se adaptaban los africanos a esas nuevas circunstancias.
Así que la corona española, por el medio del virreinato de la Nueva España, deciden comprar esclavos africanos. Dice, en 1521 los africanos en Nueva España no rebasaban la docena. Con los conquistadores españoles llegan algunos esclavos negros. Incluso, no sé si recuerdan el dato que les di, que el virus de la viruela fue traído por un esclavo negro que andaba con Hernán Cortés. Así lo tienen anotado en algunos documentos de historia. Para 1570 había cerca de 20,000 esclavos negros contabilizados y para 1646 ascendían a más de 35,000, aunque la población fue descendiendo. ¿Qué es lo que no podemos perder de vista? Estos datos están tomados de los documentos de los esclavos legales, de los que llegaban pasando por aduana. Pero desde los tiempos de la colonia existió lo que se llama contrabando. Hubieron negros o gente de color que fueron trasladados de modo como tráfico humano. Mucho peor, aparte que los compraban como esclavos y los trataban re mal, no se les pagaba el impuesto debido a la corona española y eran introducidos de modo ilegal al territorio del virreinato. ¿Qué es lo que hacían ellos? Iban a trabajar a las zonas mineras, a los cañaverales. Y algunos o muy pocos de ellos trabajaban en las casas de los españoles como esclavos domésticos para hacer tareas propias de doméstico, cuidado de los caballos, limpieza de la casa, cuidado del huerto. Las mujeres se dedicaban a la cocina, a mantener también limpia la casa de los españoles. Esto fue algo muy común que se fue dando. Para 1810 eran alrededor de 10,000 individuos distribuidos principalmente en las costas y zonas tropicales. Fueron destinados a cultivos como el de caña de azúcar. En la zona de Guerrero, en la costa chica de Guerrero y Veracruz fue donde siguió existiendo después de la independencia estos grupos culturales de afrodescendientes. Para Yucatán, aunque llegan en alguna ocasión, los esclavos no se quedan para acá, se van, emigran y llegan hasta la zona actual de Belice. Es donde los afrodescendientes deciden quedarse a vivir después de la independencia. Con el grito de la independencia o con la guerra de la independencia, obtienen la libertad a partir de 1821. Estaba declarado que en México ya no debían existir la esclavitud, pero desde que se hace el grito de independencia en 1810, se les ofrece esas garantías. Y los grupos de afrodescendientes se unen al movimiento revolucionario y van acompañando a los grupos rebeldes contra la corona española. Hay un grupo que, les vuelvo a repetir, llega por Campeche, llega a la ciudad de Mérida, se establece en algún tiempo por la zona de Celestún, se quitan de Celestún, hay evidencia que fueron por la zona de Tizantún, después bajaron a Chetumal, de Chetumal pasaron a Belice y allí se pierde su presencia de ellos. Se integran a la vida del actual país Belice y hay muy poca presencia, de hecho hay muy pocos rastros en la península de Yucatán de que hayan habido costumbres y tradiciones negras, nada más como les decía, en mi caso particular, les decía que tengo sangre B positiva, que es un signo que yo soy soy un afrodescendiente, pero también por cuestiones culturales y cuestiones familiares, también soy descendiente de coreanos. En algún momento de la historia personal de mi familia,
uno de mis familiares se involucró con un coreano. Así que por mi sangre, yo creo que llevo sangre indígena, sangre española, sangre africana y sangre coreana. Así que soy más mezcla cultural de lo que uno pueda creer y es muy orgulloso de esa realidad. Si ustedes empiezan a percibir su historia familiar, pues pueden ir apareciendo esos detalles por el tipo de tu sangre, por el tipo de tu apellido, de dónde vinieron tus familiares. Se puede como ir persiguiendo si tienes o no nexos con esos grupos culturales que fueron llegando. Incluso llegaron chinos, pero tampoco se quedaron, pero eso no impide que hayan tenido familia acá o hayan tenido descendencia acá. Y eso es lo que se va persiguiendo. A ustedes les toca el día de hoy investigar cómo fue la vida de los afrodescendientes, cómo fueron sus condiciones de vida aquí en el virreinato de la Nueva España. Así se le nota que tiene descendencias asiáticas. Sí, así pasa. Y lo que hay que distinguir... Profe, yo tengo descendencia africana. Están viendo a usted, sí se le nota. Hay mucha gente que confunde los chinos con los coreanos. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. No tienen los ojitos así como rayas. No, Son lo mismo. lo que pasa es que los mayas antiguos no distinguieron si son chinos o son coreanos. Desde que tenían los ojos rasgados son chinos. No los distinguen Los exactamente. únicos que están que medio se parecen a los occidentales son los de Filipinas. No hay ningún, todos tienen ojitos rasgados. Hasta eso. Sale, pase un bonito día. Nos estamos viendo mañana. Y no se preocupen por la lección. Posiblemente no haya. Les digo cómo lo vamos a hacer. Sale, nos vemos. Cuídense.